Les recuerdo a todos, buen día, es jueves 29 de mayo. Tenemos la fortuna de contar con la presencia del Chip Lab, Laboratorio de Biomolecular Diversity de Monterrey, Universidad Monterrey, a cargo del doctor Mauricio Tripp. Fernando nos va a estar presentando un webinar interesante acerca de cómo los ciclopéptidos pueden interferir con el ensamblaje de un virus en particular. Les recuerdo que este webinar va a estar siendo grabado y va a estar disponible en plataformas de redes sociales, por lo que les pido que omitamos cualquier tipo de comentario que se considere confidencial o que sea susceptible de protección intelectual. ¿Alguien tiene la cámara encendida? Que estamos escuchando mucho ruido. ¿Quién será? Además de mí, nada más tú, Fer. Ok, entonces vamos a darle. ¿Todos pueden ver la presentación? Sí. Bueno, entonces, Fer, tú me vas diciendo conforme vayas que vaya avanzando la presentación. Adelante, Fer. Ok, muchas gracias, Cristian, muchas gracias a todos los que están aquí. Bueno, hoy voy a dar una pequeña charla que se llama Estudio cíclico sobre la especificidad y enjambre evolutivo de ciclopéptidos inhibidores del autoensamblaje de la cápsida del virus del plebeótico del caupi. Este es el proyecto que voy a estar realizando para tomar mi grado de maestría en Ciencias de Física e Ingeniería Biomédica en el CIMBESTAB Unidad Monterrey, dentro del Laboratorio de Diversidad Biomolecular, o BMR, TRIPLAB. Entonces, comenzamos hablando, si podemos pasar a la siguiente. De los antivirales, y la realidad actual de los antivirales es que los aprobados por el FDA son en su mayoría antivirales que actúan en la parte de biosíntesis del ciclo de la aplicación viral, y en su mayoría son sus blancos proteínas del tipo catalítico. Del lado derecho les presento una figura en la cual veremos el esquema de interacción fármaco y blanco molecular. La estructura molecular en color negro es el fármaco, y la proteína que es el blanco molecular está representada por todas las cajitas de colores, donde cada cajita de colores es un amino ácido de toda la proteína, representada por su código de 3 letras y la posición. Finalmente, las líneas punteadas lo que representan son la interacción de uno de estos residuos aminoácidos con uno de los grupos químicos de la molécula del fármaco, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que hay algunos grupos, algunos aminoácidos que son más relevantes en la interacción fármaco-ligando que otros, y es en estos residuos donde puede haber mutaciones que inhiban la capacidad del fármaco de interactuar con el blanco y se mantenga la función de esa proteína usual. ¿Sí que no? Este es el mecanismo por el cual se genera la resistencia a antivirales. ¿Podemos ver la que sigue? Ahorita tenía miedo. Bueno, ahorita lo veremos. Entonces, buscando justamente cómo es la conservación en las diferentes partes de la proteína que representa la cápsida. Ahora pensemos no en una proteína del tipo catalítico, sino enfoquémonos en otra proteína que es del tipo estructural, en el caso de los virus, la proteína de cápsida. En 2016, Montecarlo hicieron un estudio para ver cómo es la conservación en las diferentes partes de la estructura de la proteína de cápsida viral. Y bueno, representaron la proteína de cápsida viral, sus residuos, primero en dos grupos, que es la figura que tengo del lado izquierdo, que es verde por dentro y azul por fuera. Ese trapezoide lo que representa es los residuos, donde los separaban en dos grupos. Los que estaban dentro de la proteína son los del núcleo, son los verdes, y los que están en la superficie de la proteína son los azules. Y luego revisaron, porque residuos, pero hay proteínas que tienen una estructura ternaria, y en esta interacción proteína-proteína, lo que se hicieron fue separar después a los de la superficie en dos, los que son en la superficie donde interactúan dos proteínas, o donde son en la superficie donde no hay interacción proteína-proteína. Y lo que encontraron en ese estudio, que fue un estudio masivo donde utilizaron todas las proteínas que estaban hasta ese momento encontradas en su estructura terciaria y cuaternaria en la base de datos Viper, y todas las otras proteínas que había hasta ese momento encontradas en su estructura terciaria, que estaban en PD, y notaron que la mayoría de los residuos que estaban conservados en la estructura terciaria y primaria, en el caso de las proteínas de cápsida viral, se encontraban justo en esa interfaz proteína-proteína. Es la barra roja que está del lado superior, y en el lado inferior, pues es muy soso que es completamente
el comportamiento diferente en el caso de los dímeros y olígonos de las otras proteínas, porque la conservación se da no en la interfaz proteína-proteína, sino en el núcleo y en segundo lugar en la superficie que no es de interfaz. Ahora la siguiente. Entonces, ¿sí? Pero, ¿y los porcentajes faltantes qué ondas? Ah, claro, no somos el 100%, ¿no? Lo que sucede es que este estudio lo que hizo fue, primero partieron de hacer alineamientos por pares, que estaban basados primero en el alineamiento de estructura terciaria y luego a partir de ahí hicieron una estructura primaria. Entonces ya habían hecho la categorización de cuáles eran el núcleo, cuáles eran de interfaz y cuáles eran de superficie que no era de interfaz. Entonces cuando el alineamiento de ese par había conservación en un ácido, pero en una de las proteínas era, digamos, de la interfaz y en el otro era de la interfaz, es decir, había un cambio en la categoría. Eso era otra categoría que no puse aquí en la barra, pero pues ese cambio donde ya no correspondía en la categorización que se hizo durante el estudio del alineamiento. Ok, gracias. Entonces, a propósito de revisar esta característica de alta conservación en la interfaz, hicieron posteriormente un análisis de alineamiento en 4 virus de la misma familia, de la familia bromovir, que fueron el virus del moteado clorótico del pepín, el virus del mosaico del bromo, el virus de la esperma del tomate y el virus del moteado del pepín. Los dos primeros eran del género bromovirus y los otros dos del género cucumovirus. Y en ese momento postularon un concepto que pues, ya se venía trabajando, que es los residuos clavos, que son residuos donde además de conservación espacial, es decir, en la estructura terciaria y cuaternaria, la conservación en secuencia, es decir, conservación en la estructura primaria, y están justo en esta superficie de interfaz proteína-proteína, bajo la percepción de que estos parecen ser residuos que son importantes para mantener la estructura del autoensamblaje. Y en el caso de esta familia, de la familia bromovina, encontramos 6 residuos clave, que son florina en la posición 99, en 120, ácido glutamico en 136, arginina en 179, prolina en 188 y arina en 189. Este fue un estudio que realizaron Díaz, Falcón y Carrillo en 2019. Y además de hacer esta identificación de residuos clave, si pasamos a la siguiente. Espero que te interrumpa nuevamente. Para los que somos totalmente ajenos a esta línea de investigación. Sí. Bromoviridae. ¿Realmente estamos hablando de virus? Digo, bromo es de sales. Ah, no, nada que ver. No. Bromo se refiere a si no me equivoco, es un género de plantas, es un género de la familia de vegetales, son como germináceas y afectan. Y eso me lleva a la siguiente pregunta: ¿qué es caupí, bromo? El pepino y el tomate sí lo conocemos, pero caupí y bromo, a lo mejor los nutriólogos sí lo conoce el caupillo, ¿no? Va, pues el bromo es justamente esta planta que es como un tipo de espiga, que pues, es muy poco conocido, pero la conocemos porque es una planta silvestre y simplemente nunca la hemos nombrado. Si viéramos una foto, que tal vez deba traer aquí pronto, pues la reconoceríamos prontamente. Y en el caso del caupí, el caupí es un anglicismo que viene de cowpea, que es estos frijoles de color negro que tienen una parte blanca como si fuera un ojo. Son un tipo de frijol, en realidad, ese es el cowpea. Sí, o sea, chícharo de vaca. Es un tipo de frijol, es un tipo particular de frijol. Y ese moteado clorótico es que los manchan de un color decolorado, pues, hacen manchas amarillas en el follaje. Ahora, pues ya que los trajimos a la colación, que haya un virus que se llama el virus del moteado clorótico del caupí, lo único que nos indica es que hay flores, los identificó, no que sea la única especie que afecta el virus. De hecho afecta a varias plantas a varias especies de vegetales, no nada más a ese tipo de frijol, afecta a la soya, entre otro tipo de germáceas. Es un virus modelo experimental, no tiene relevancia como patógeno ambiental ni para fines agropecuarios. ¿Tiene relevancia en la industria agrícola? Sí. Sin embargo, también es un virus que es ampliamente utilizado justo en modelo. Perfecto. Ok. Muy bien, entonces en la figura del lado izquierdo les voy a mostrar lo que hicieron a continuación Díaz y colaboradores en el 2019. Fue hacer un análisis, un cálculo, una aproximación, estimación del cambio de energía libre en la interacción de las proteínas de cápside entre sí mismas. Y lo que evaluaron fue
es la forma silvestre de la proteína, y realizaron mutaciones en esos residuos clave para ver si había un cambio interesante en la energía de interacción. Entonces, en la energía horizontal lo que vemos son las mutaciones que se hicieron. La primera es la forma silvestre, que está representada con la WT, que es pues nuestro blanco, nuestro modelo de que sí hay interacción, que es la forma silvestre de la proteína de cápside. El segundo caso es E77Q, esto está bajo la convención de la mutación en el que ponemos E es el aminoácido original, 77 es la posición, y Q es el aminoácido al que se mutó, ese que originalmente era la letra E. Entonces, este 77 no era un residuo clave, era un residuo que si bien estaba en la interfaz, no estaba conservado alrededor de esas 4 especies de virus. Y se hizo la mutación y se encontró que no había mucho cambio en la energía de interacción, había un muy ligero cambio, de 0.6% en el cambio de energía libre. Sin embargo, en otros 4 casos, que son en las posiciones de esta alta conservación a través de la familia, se encontró que había cambios de la energía de interacción que afectaban desde un 42 hasta un 74%, disminuían el cambio de energía libre, es decir, que desfavorecían la interacción de la proteína de cápside. Para comprobarlo, además de hacer este estudio termodinámico, lo que siguió fue hacer la comprobación in vitro. Y en este estudio in vitro, que es la imagen del lado derecho, es un ensayo en el cual, bueno, primero se tuvo que producir la proteína de cápside en un sistema recombinante de E. coli, se extrajo, se purifica y se pone en condiciones de ensamblaje. Y después, por un barrido de temperatura y una adición de un fluoróforo que reacciona con residuos hidrofóbicos de la proteína, se ven 2 temperaturas interesantes en ese barrido de temperaturas. La primera temperatura es el momento, bueno, el evento en el que se exponen más residuos hidrofóbicos, que es el desensamblaje de la cápside conforme va avanzando la temperatura. Y después hay un segundo evento en la temperatura, que es cuando se desnaturaliza la proteína. Son eventos donde se exponen más residuos hidrofóbicos. Entonces, lo que está en la figura del lado derecho, donde están los cuadros rojos, es esa primera temperatura de desensamblaje. Y lo que se ve en el eje horizontal son todas las mutantes que se probaron. Primero fue la versión silvestre, que está marcada como CPWT. Posteriormente, en color azul, son 3 mutantes. Nuevamente fueron en residuos que sí eran de la interfaz, pero que no estaban conservados. Y finalmente, 4 residuos que eran de esa interfaz proteína-proteína, pero eran los residuos clave de los que estábamos hablando anteriormente. Y se encontró que en 2 de esos residuos, el de la posición 136 y de la posición 189, no se detectó una temperatura de desensamblaje, es decir, que nunca hubo un evento de ensamblaje ni para empezar, porque no se ensambló. Es decir, esto confirma que una mutación sencilla en uno solo de estos residuos de toda la proteína es suficiente para que no suceda el evento de ensamblaje de la cápsula. ¿Puedes explicar esa conclusión de nuevo? O sea, no hay cambios de temperatura, ¿no? Sí, no, el cambio de temperatura es este, lo que no se ve es este cambio en la fluorescencia. En E176Q y V189N. Así es. Okay. ¿Por qué? Si no se detecta que hay un cambio en la fluorescencia, porque nunca hubo un evento de desensamblaje de la cápsula. En el caso de la... O sea, ¿se estabilizó? No, pues simplemente estaban ahí las proteínas de cápside en el medio, estaban interactuando con el cloróforo de una forma, y conforme aumentó la temperatura, no hubo más fluorescencia porque no se seccionan más residuos hidrofóbicos. Es decir, siguieron siendo los mismos, no hubo un cambio conformacional en la proteína que implicara un cambio en la fluorescencia. Ok. Bueno. Ok. Pues, a propósito de encontrar ahora una estrategia con la que podamos aprovechar estos mecanismos de conservación, se buscaron moléculas que inhibieran el ensamblaje, justo que inhibieran de interacción de la proteína de cápside. Y para eso, Andrade y colaboradores en el 2021 utilizaron un sistema muy interesante en el cual probaron ciclopéptidos que inhibieran la interacción de proteína de cápside. Esto lo hicieron in situ en un sistema de E. coli modificado genéticamente con 2 modificaciones. Una modificación que era un sistema reverso dividido para probar la interacción proteína-proteína, y simultáneamente otro sistema
en la expresión de estos ciclopéptidos, que se basa primero en la expresión del péptido y la posterior ciclación de los mismos para ver si existía el caso en el que justamente hubiera una cepa que expresara un ciclopéptido que además inhibiera la interacción proteína-proteína. Bueno, encontraron 8 ciclopéptidos, cabe decir que se probaron. De estos péptidos se probaron dentro de los 6 residuos o 7 residuos, se probaron las combinaciones de 5 en todos los 20 posibles de residuos que se podrían hacer. Entonces, van a 6.400.000 posibles combinaciones de ciclopéptidos, de los cuales ahora sí solo se encontraron 8 que efectivamente inhibían interacción proteína-proteína. Posteriormente, de hecho, hicieron un estudio de dinámica molecular y acoplamiento molecular para ver en qué parte de la proteína interactuaban y encontraron que justamente interactuaban en la superficie de interfaz proteína-proteína. Y de hecho, si se puede ver a la derecha, en residuos en posiciones muy cercanas a estos residuos clave que aquí marcan como hotspots. Y es de donde estos se marcan como antivirales de nueva generación, que son antivirales que no se han utilizado antes, son propuestas que en vez, como les dije, de blanquear a una proteína catalítica, se blanquea a una proteína estructural. Entonces, esto conlleva a que yo me plantee las siguientes preguntas que realizaré en mi investigación. La primera es si los ciclopéptidos inhibidores de la interacción proteína-proteína de la cápsula viral del virus del motivo clorrótico del copri son efectivos para otros virus de la misma familia. Es decir, esta es una pregunta acerca del espectro de acción del antiviral. Y la siguiente pregunta es si hay mutantes de la proteína de cápsula viral del virus que le confieren resistencia a los ciclopéptidos inhibidores, y después, si los hay dichos mutantes pierden la propiedad de autoensamblaje. Es decir, lo que estoy buscando es lo que denomino, bueno, lo que designo como jaque evolutivo, que es pues la propiedad farmacológica de que digamos, de que este fármaco sea una presión selectiva, pero se encuentra otra presión selectiva opuesta, de una forma semejante a la que se colocan de forma estratégica dos piezas en un tablero de ajedrez para evitar que el rey se pueda salvar. Por eso hay el término de jaque evolutivo. De estas preguntas derivan pues, dos hipótesis. Una hipótesis es que es la siguiente diapositiva. ¿Pueden avanzar? Te dejé de escuchar. Ok, ¿desde qué momento dejé de escuchar? Ahorita acaba de suceder. Ah, ok, bueno, ¿podemos avanzar ahora sí? Sí. Ok, entonces mi primera hipótesis de este trabajo es acerca del espectro, que si son los 8 ciclopéptidos inhibidores de la interacción proteína cápside y proteína cápside viral del virus del motivo clorrótico del copri interactúan de manera similar con las proteínas de cápside de los otros 3 virus, del virus del mosaico del bromo, del virus del esperma del tomate y del virus del moteado del pepino. Y la siguiente hipótesis, que es la siguiente diapositiva, es acerca del jaque evolutivo. ¿Podemos ver la siguiente? Que es si los 8 ciclopéptidos inhibidores de interacción proteína-proteína del virus del motivo clorrótico del copri interactúan de manera similar con las mutaciones más probables en los residuos clave 186 y 189, que son los que ya probamos que no hay ensamblaje. Y después, si de lo contrario, esos mutantes pierden la propiedad de autoensamblaje, justamente. Entonces, los objetivos son, primero, evaluar la interacción entre los 8 ciclopéptidos de la interacción proteína-cápside de este virus, y ahora con la proteína cápside de los otros virus, del virus del mosaico de bromo, del esperma del tomate y del moteado del pepino. Y además, el otro objetivo es, centrándonos ya en la proteína de cápside del virus del moteado clorrótico, es evaluar la interacción entre los 8 ciclopéptidos y las mutantes de esa proteína del virus del moteado clorrótico del copri son los ejemplares 186 y 189, y después evaluar la interacción proteína-proteína solo de aquellas mutantes del virus, de proteínas, en las que se observa resistencia a los ciclopéptidos.
¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la estrategia metodológica es hacer una estimación del cambio de género de la interacción ciclopéptido-proteína de cápside por metodologías in silico de acoplamiento y dinámica molecular, donde tomaré, desafortunadamente se perdieron aquí unas figuritas que son signos de interrogación, pero ok, eso complicará un poco la explicación, pero lo que tomaré yo como control positivo son los 8 ciclopéptidos inhibidores contra la proteína de cápside, es decir, mi interacción que voy a probar es ciclopéptido contra la proteína, y mi control positivo van a ser los 8 que ya probamos que funcionan contra la proteína de cápside del virus del motivo clorótico del COPI. De control negativo voy a tomar 3 ciclopéptidos que ya también se probaron que no son inhibidores, son inertes ante el fenómeno del ensamblaje. Y mi grupo experimental va a ser pues, probar los 11 ciclopéptidos contra los otros 3 virus de la familia Monoviridae y además contra otros 4 virus de la familia Monoviridae. Estos otros virus son una familia completamente distinta, pero poseen características estructurales semejantes. Por eso se tomaron en cuenta en este grupo experimental. Bueno, aquí en esta tabla les presento todos los ensayos que voy a realizar que son representados por las casillas en signos de interrogación. Originalmente no eran signos de interrogación, pero me adaptaré a cómo se crea el cambio en la exportación en PDF de esta presentación. Y bueno, cada una de estas casillas de signos de interrogación son todos los ensayos que voy a realizar. En el eje horizontal se ven todos los virus que voy a probar, las proteínas de cápside de cada virus. Los primeros 4 son bromoviridae, los primeros 2 son bromovirus, y la primera columna es justo el virus del motivo clorótico del COPI. Este es mi grupo de control positivo para los 8 ciclopéptidos inhibidores, y mi grupo también de control negativo para los otros 3 ciclopéptidos no inhibidores. Y todo el resto de casillas son mi grupo experimental. Lo que voy a utilizar es la metodología propuesta por Herrera, Andrade y Carrillo en un capítulo de avances en el desarrollo de acoplamiento molecular que hicieron una línea de procesamiento in silico para identificar fármacos por docking ciego. Esto va a ser mi desarrollo metodológico para mi primer objetivo, que es el de la especificidad o el espectro del fármaco. Y lo que sigue es la estrategia metodológica para el otro objetivo, que es el del hacking evolutivo. Primero, nuevamente, utilizando una estimación del cambio de energía viva de interacción ahora ciclopéptido y proteína. Esto es otra vez una línea de procesamiento de acoplamiento molecular. Mis controles positivos otra vez van a ser los 8 ciclopéptidos inhibidores contra la proteína de cápside del virus, y mis controles negativos son los otros 3 ciclopéptidos que no son inhibidores. Y mi grupo experimental en esta ocasión van a ser los 11 ciclopéptidos contra todas las mutantes más probables de esos 2 residuos que ya demostramos que en una mutación, pero una mutación específica, no todas las posibles, se inhibía el ensamblaje. Cabe la anotación de definir qué es lo que yo pongo como mutantes más probables. Yo los llamo las mutaciones accesibles en una mutación de sustitución en una base nitrogenada del gen que codifica la proteína de referencia. Por ejemplo, si el virus del motivo clorótico del COPI en su proteína de cápside en la posición 189 tenía una valina, que es la que se ve ahí en un recorte del código genético. Si mutase la primera letra del codón, pues ven que puede variar a metionina o a isoleucina u otras posibilidades que no me cumplieron aquí en el recorte. Si fuera la segunda base del codón, puede mutarse a alanina o ácido aspartico o ácido glutámico o glicina. Y si se mutara la tercera base del codón, pues sigue siendo valina, entonces hay una mutante de otro residuo al que se puede acceder. Y es de donde obtengo yo que hay las 8 mutantes más probables para el caso de valina y 5 mutantes para el caso del ácido aspartico, digo, del ácido glutámico. Entonces lo que sigue es, les muestro una tabla de los ensayos que voy a realizar. Nuevamente en el eje horizontal están todas las proteínas de cápside que voy a probar contra los ciclopéptidos inhibidores. La primera columna es la forma silvestre del virus del motivo clorótico del COPI, de donde voy teniendo mis controles positivos y negativos. Los positivos serán los ciclopéptidos inhibidores y los negativos serán los ciclopéptidos no inhibidores. Todo el resto que te interrumpa, Fernando, tenemos ruido parásito, pues tiene abierto no, fue aquí en la oficina. Te dejamos de escuchar.
Otra cosa es, yo no me estoy viendo signos de interrogación. ¿Eso es lo que deberíamos estar viendo? No, deberían de verse unas casillas terminadas, pero lo estoy tratando de explicar con mi voz. Okay, perfecto. La realidad es que eran casillas vacías en realidad. Está bien, perfecto. La realidad es que son ensayos que tengo que realizar y determinaremos sus valores. En el caso de la primera columna serán mis controles positivos y negativos para los cicloactivos inhibidores y los no inhibidores, y todo el resto de las mutantes más probables que les describí anteriormente. En la siguiente diapositiva espero que se vea con colores. Este es un caso hipotético de resultados en los que las casillas azules son en las que haya evidencia biológica, es decir, que estas mutantes particulares disminuyeron el cambio de energía libre de interacción entre los ciclopéptidos. De ser así, estas 5, esto es por supuesto un caso hipotético de estos resultados, lo que seguirá es hacer un estudio de la interacción proteína-proteína de estas mutantes, que es la siguiente diapositiva. En este caso, será de nuevo una estimación de cambio de energía de interacción, en este caso por una metodología distinta, que es de potencial de energía libre, algún estratagema o algoritmo in silico que seguimos explorando. En este caso, mis referencias son Díaz, Falcón y Carrillo, que utilizaron una estrategia de umbrella sampling. Y para este ensayo, mi control positivo va a ser pues, el número de proteína-proteína del virus del motor robótico en su forma silvestre. Los controles negativos van a ser las mutantes específicas que ya probamos por este ensayo técnico, que no hay autoensamblaje, que son las mutantes E176 y V189N, y mis grupos experimentados son pues todas las que obtenga de mis ensayos anteriores que demostraron resistencia a los ciclopéptidos. Hace una diapositiva yo les mostré que había 5 mutantes que mostraban resistencia. Aquí se les muestra 4, y eso sucede porque una de las mutantes en este ejercicio hipotético era justo la E176Q, que es de hecho uno de mis controles negativos. Como quiera se va a realizar, pero ya hay evidencia de que sí se inhibe la capacidad de autoensamblaje. Y a continuación les anuncio que tendré resultados próximamente. Espero que tan próximamente como el próximo mes. Y pues agradecemos a Simvestab, a Conducita Ahora CECITI y al Secretaría de Educación Pública por los fondos que se proveyeron para realizar todas las investigaciones que me llevaron hasta este punto de mi proyecto que voy a formular. Personalmente le agradezco a la Secretaría Ahora CECITI de Ciencia, Ingeniería y Tecnología por los fondos para yo realizar mis estudios de maestría en conformidad con el reglamento de becas. Y pues los invitamos a seguirnos en nuestra página de YouTube, youtube.triplac.com, donde están nuestros proyectos presentes, pasados y futuros, siempre que quieran estar actualizados sobre qué es lo que estamos haciendo. Y si se pueden suscribir, les agradeceríamos mucho. Muy bien, pero ¿cuánto llevas tú en este proyecto? ¿Cuánto tiempo? Yo llevo trabajando todo este año en este proyecto. ¿Y te quedas? Me queda un año, 5 meses. Muy bien. Pues el tiempo es corto. Esperemos que sí. El próximo año tengamos hay que decirlo. Esperemos que el próximo año tengamos resultados tuyos. Me parece fascinante la manera en la que ustedes tienen una manera para explicar de una manera muy sucinta, muy clara lo que tiene que ver con sus modelos. Todavía estoy seguro que muchos de nosotros estamos batallando en entender, sobre todo las gráficas estas donde varía la temperatura y digamos o no cómo se pierde el ensamblaje. Aquí en la universidad tenemos un virólogo estructural, el doctor Mauricio Comas, que creo que no estuvo aquí con nosotros hoy, pero él maneja y él es el que prácticamente nos introdujo este tipo de gráficas. Es muy interesante los resultados y obviamente la mayor parte de las preguntas que yo tenía ya me los resolviste con mis interrupciones. Nada más que a la hora de, tengo una pregunta, a la hora de clasificar las sustituciones de aminoácidos,
Sí, incluyes aromáticos. Generalmente nosotros, por ejemplo, cuando hemos trabajado con el análisis de polimorfismos en proteínas virales, que no es algo tan profundo como tú lo estás haciendo, nos limitamos a ver si hay cambios en cuanto a si son aminoácidos ácidos, si son cargados positivamente, negativamente, si son polares o no polares. Pero tú incluyes ahí la categoría de aromáticos. Esto es por el tamaño de estos que pueden tener repercusiones físico-químicas, nada más por el tamaño. bueno, la cuestión es la siguiente. El ensayo, en el caso del ensayo técnico que les mostré, ahí el criterio que se utilizó fue justamente Ay, ya no hacer te escuché, mutaciones. perdón, ya no te escuché. ¿Quieres que me vaya a una diapo? Este es, pues a ver si podemos movernos lo que tengo conmigo a la 5, a la diapositiva 5. Si en este ensayo, tanto en el ensayo clínico del cálculo de energía libre como en la comprobación in vitro, sí se utilizó este paradigma de pues vamos a probar que el residuo realmente es importante en una duración que sea notoriamente importante, o sea, decir, de un residuo polar a un polar o de un grande a uno muy pequeño. Si este tipo de cambios importantes en los residuos fueron los que se utilizaron en estos enfoques del estudio. Lo que yo propongo es basarnos no en las propiedades del residuo, sino simplemente en la probabilidad de que esa mutación no ocurra. Por eso es que yo puse, es un campo amplio del grupo experimental que son 8 mutantes de un residuo y 5 del otro, porque son las que se pueden acceder en solo una mutación de un codón. Es decir, esta es una probabilidad dada la tasa de la experimentación involucrada en la integración del ciclo viral. Y por supuesto es n veces probable que suceda uno de esos elementos, pero n cuadrado es probable que sucedan dos veces. Por eso es que me queda ahí donde hay un solo evento de mutación de una base intragenal. No sé si eso lo se lo pregunto. Ok, sí, está bien. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Doctora Sandra Teniente levantó la mano hace rato o no. ¿No? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene muchas dudas? Tal vez. ¿Comentarios? Uh-huh. Bueno, Fernando, pues te deseo mucha suerte. Hay mucho trabajo de por medio. No sé si quieras agregar algo, Mauricio. A ver, ¿sí me escuchan bien? Y si te acercas al micrófono, sí. Ah, ok. Bueno, primero agradecerles la invitación. Todas estas reuniones que hemos tenido me parecen muy fructíferas y nos han... su retroalimentación también a nosotros nos ayuda mucho para pensar, ¿no? Estas preguntas y también mejorar nuestra comunicación a colegas que no son familiares que no están familiarizados con estas aproximaciones. Y también agradecer pues, que le hayan dado el espacio a Fernando. Él está en el segundo semestre de 4 en la maestría. Entonces, el primer semestre aquí, el posgrado, el primer semestre son puros cursos. Ahí los estudiantes todavía no están asignados a ningún proyecto. Y es a partir del inicio del segundo semestre que ya escogen laboratorio y escogen proyecto. Entonces, lo que les presentó Fernando ahorita es realmente su propuesta de investigación, como ya podrán haber visto. Entonces, resultados, pues están ahí pendientes. Ya él se comprometió que ya en junio ya va a tener resultados, junio de este año. Entonces, muy pronto veremos ya algunas cosas. Y bueno, entonces, justo agradecerles el espacio y atención que le dieron a Fernando para que él les platicara pues lo que él está proponiendo hacer, ¿no? En lo que le queda de la maestría, que pues es un proyecto que es continuación a la línea que ya llevamos muchos años desarrollando en términos de entender mejor cómo es ese proceso molecular del autoensamblado de estas proteínas que finalmente forman la cápside viral, que bueno, creo que ya todos sabemos lo importante en términos de funciones para el virus, lo que representa la cápside.
Entonces, es una de las preguntas fundamentales que nos propusimos tratar de resolver ya hace más de 15 años y que en ese tiempo hemos generado ya evidencia, parte de ella, y ahorita Fernando ya se las presentó, que nos han ido dirigiendo en esta búsqueda justo por un lado del entendimiento, ¿no?, de esos mecanismos moleculares, de cómo es que se forma la cápside viral usando modelos. Aquí Fernando les presentó uno de los modelos que usamos, son fitopatógenos, pero pues son uno de los arquetipos de la virología estructural que están muy estudiados, muy entendidos, son fáciles de manipular en el laboratorio, también de manipular en sílico. Entonces tienen muchas ventajas, muchos beneficios, y se ha visto, ¿no? O sea, ya está demostrado que son buenos modelos para estudiar este tipo de cuestiones fundamentales, ¿no?, dentro del área de la virología estructural. Y bueno, y son los que hemos estado usando, ¿no?, ya desde hace muchos años. Oye, Mauricio, ¿y los propagan en cultivo? No, nosotros, como lo hacemos, como ya lo comentó Fernando, pues es a través de sistemas heterólogos. Entonces ya tenemos las proteínas de cápside de manera recombinante, entonces las hacemos en E. coli, y tenemos ya proteínas de cápside de distintos virus, pero nosotros como lo hacemos es así, son sistemas heterólogos. Y creo que Hay otros grupos en donde sí los propagan en planta directamente y luego eso lo purifican, pero ahí hay un paso adicional porque pues lo que se propaga es el virus. Entonces ahí, para purificar la proteína de cápside, pues tienen que pasar por distintos procesos físico-químicos para sacar el material genético, porque una de las propiedades interesantes de estas proteínas, de estos virus, es que estas proteínas tienen esa propiedad de autoensamblaje incluso en ausencia del material genético. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos, bueno, a mí siempre me ha parecido una manera más práctica de obtenerlas a través de sistemas heterólogos, porque una vez que las tenemos, pues ya conocemos, también ya hemos hecho ese trabajo de caracterizar las condiciones del medio para que, una vez teniendo una cantidad suficiente de estas proteínas, se autoensamblen y forman lo que se conoce las virus-like particles, o VLPs, que son cápsides idénticas al wild type, pero que tienen la particularidad de que están huecas, o sea, esas no tienen el material genético, por lo tanto no son infectivas, pero mantienen todas las propiedades estructurales de una cápside de un virión silvestre. y no el impacto que tienen estos polimorfismos que evalúan ustedes, estas mutaciones que realizan, ¿se comportan totalmente igual? ¿Hay evidencia que se comportan iguales en presencia o ausencia de ácidos nucleicos? ¿Los ácidos nucleicos no estabilizan para nada el ensamblaje? Nosotros no hemos explorado esa cuestión. Yo pensaría que sí, porque obviamente pues hay interacciones entre estas proteínas de cápside y el material genético. De hecho, la superficie de la proteína, que una vez ensamblado quedaría en la parte interior, o sea, sería la superficie interna de la cápside, De contacto con ácidos nucleicos. que es el que tiene el contacto directo con el material genético, que principalmente pues, son cargas negativas. Entonces la superficie interna que se genera adentro de la cápside, una vez que se autoensamblan, hay una proporción elevada de cadenas laterales de carga positiva, ¿no? Entonces eso, digamos, es lo que se sabe y tiene sentido, ¿no?, por esa cuestión. Entonces, sí, definitivamente, si hubiera el material genético, la estabilidad de la cápside sería mayor. De hecho, no lo hemos hecho nosotros, pero pues hay reportes usando la misma técnica que mostró Fernando, que está, de hecho, aquí, el resultado que está aquí al extremo derecho es ese experimento en donde se ponen a prueba en función de la temperatura, se identifican estas temperaturas de transición
Se han hecho con cápsides, con viriones, ¿no? O sea, con el material genético, y sí, las temperaturas de transición en esos casos son mayores, y eso implica pues una estabilidad dada por la interacción que tienen estas proteínas de cápside con el material genético. Disculpa que siga haciendo tantas preguntas, pero es que Adelante. estoy tratando de entender otras cosas. ¿El virus es de DNA, RNA? Y si es de DNA, ¿es de doble cadena? Es un virus de ARN de cadena sencilla. No te escuché eso. Es un virus de ARN de cadena sencilla. RNA, cadena sencilla. Sí. Entonces, tú decías ahorita, Mauricio, que lo que esperarías es de que la superficie interna de la cápside fuera cargada negativamente, ¿eso es correcto? No, positivamente. Positivamente, claro, porque Sí. para poder interactuar de una manera inespecífica, supongo, con los ácidos nucleicos, ¿correcto? Sí. Y eso es a través del backbone de ¿cómo se llama? De pentosas y de ortofosfatos, no tanto con ¿cómo se llama? Con las Con las regiones bases nitrogenadas. hidrofóbicas de las bases nitrogenadas. Sí, no. ¿Forma estructura secundaria el genoma, sabes? Eso lo desconozco, pero... Digo, obviamente desnudo debe de hacerlo, pero cuando está unido a la nucleocápside se evita la formación de estructuras secundarias, quedan expuestos los puentes de hidrógeno. Yo no recuerdo haber visto recientemente la estructura resuelta, ¿no? de una cápside con el RNA completo, bueno, material genético completo adentro. Lo que sí hay, que sí he visto, son estos modelos de la estructura de la cápside en donde hay fragmentos del material genético que están interactuando directamente con las proteínas de cápside. Entonces, es difícil saber así solo con esa información si se tiene una estructura secundaria particular del RNA. Yo pensaría que se encuentra de manera helicoidal adentro de la cápside, por la evidencia que yo he visto ahí en las estructuras. Pero la cápside es esférica, ¿verdad? Sí, estas cápsides son icosaédricas. Icosaédricas. Qué interesante. Sí, lo que cabría esperar es de que estuvieran formando exactamente espirales, como suelen hacerlo muchos virus primitivos. Sí. Oye, y otra pregunta, ¿has documentado con microscopía electrónica o con microscopios de fuerza atómica las dimensiones de las cápsides wild type versus las mutadas y el impacto que tienen sobre eso? ¿Sí? ¿Y Sí, los has impreso en 3D? No, pero sí hemos visto que las cápsides que se forman, las BLPs, o sea, las cápsides huecas, son del mismo tamaño, tienen el mismo diámetro que una wild type. Por eso Y decía, tiene, hay mucha evidencia que muestra que prácticamente son muy, muy parecidas. ok, digo, debe haber diferencias mínimas, pero se siguen respetando las interacciones y en gran manera la simetría icosaédrica, supongo. Sí, de hecho, las cápsides donde se ha logrado identificar partes del genoma adentro de la cápside, que como dije hace un momento, yo no recuerdo haber visto uno donde esté completo, sino solo se ven pedazos, comparadas con la estructura de BLPs, eso sí se puede hacer, bueno, se ha hecho, y la comparación ya a nivel molecular entre una y otra, en presencia o ausencia del material genético, y, o sea, son casi indistinguibles. Sí, no, porque aquí Mauricio Comas, que ha trabajado con Zika también, con constructos artificiales de la cápside de Zika, de proteínas de superficie, sí me mandó algunos archivos STLs o PDBs para poder imprimirlos, y algunos modelitos que imprime. Están muy interesantes porque son muy didácticos, puedes entender muchas de las cosas que no puedes, a menos de que tengas PyMol enfrente de ti y me estés enseñando la 3D. Entonces dije, eso sería interesante generarle modelos a Mauricio, pero bueno. Sí, o sea, no lo he hecho, pero ciertamente el tener un modelo físico tridimensional ayuda mucho. Lo que hemos usado, incluso en talleres que hemos implementado, usamos un modelo, mucho más simplista, más burdo, en donde imprimimos una plantilla de un icosaedro, imprimimos la posición de las proteínas que formarían esa cápside y luego ya recortamos
y armamos el icosaedro. El icosaedro. Y digo, siendo un modelo así muy simple, ciertamente ayuda mucho a entender cuestiones estructurales y las cuestiones de simetría que tienen estas macroestructuras. Entonces sí, son muy útiles para... Sí, y llegas a generar modelos PDBs de lo que estás haciendo, de los cambios. Qué interesante. Aquí de repente nos llegan chavos que quieren involucrarse en proyectos de bioinformática, que no tienen la posibilidad de estar en un laboratorio. Podemos involucrarlos a perfeccionarlos, optimizarlos e imprimirlos 3D y generar ese tipo de útiles auxiliares educativos, ¿no? Yo soy muy visual, yo soy muy de tocar. Sí, no, ayuda muchísimo. O sea, lo hemos visto aquí, como les comentaba, en los talleres que hemos implementado, que son a nivel de secundaria, preparatoria, ayudan mucho. O sea, el armarlos. Muy bien, no sé si Bueno, alguien entonces más... les comentaba, nada más para terminar, que esto que les presentó Fernando, que es su propuesta de investigación para el posgrado, la maestría, es continuación pues de esta línea ya que llevamos desarrollando ya muchos años y que pues obviamente hay todavía preguntas, ¿no? Sin contestar. Entonces las que está planteando Fernando, de hecho ya desde hace varios años yo tenía ya la inquietud de empezar a trabajar al respecto para darle respuesta y bueno, Fernando, bueno, nosotros hemos trabajado desde que él estaba en la licenciatura. Y bueno, ahora que ya decidió entrar al posgrado y estar acá ya trabajando directamente con nosotros, pues vimos esa oportunidad aprovechando el interés de Fernando y bueno, y yo sé su alta capacidad de análisis, crítica y pues de trabajo como pues esa oportunidad, ¿no? Para ya empezar a darle respuesta a estas preguntas que tienen implicaciones también muy importantes. Correcto. Y amplias, ¿no? Digo, estamos trabajando con este modelo, pero pues nosotros siempre hemos sido de la idea de que todos los resultados que hemos estado generando son aplicables en principio a cualquier cápside, incluso aunque no sea icosaédrica, porque pues las estas cuestiones a nivel molecular pues son físicas, entonces pues todas las leyes físicas se tienen que cumplir, no importa el virus, entonces pues nosotros tenemos esa confianza, ¿no? De que los resultados que generamos son transferibles, ¿no? a otros virus, a otras familias, otras topologías. Entonces, desde ese punto de vista de investigación básica, pues todo este conocimiento. Y también a proteínas de superficie, ¿no? Sí. No necesariamente nucleocápsides. Ajá. Entonces, ahí, resultado de ese conocimiento que hemos estado generando al respecto, es que hace algunos años ya empezamos también a abordar la cuestión de los antivirales, el desarrollo de antivirales, que nosotros le llamamos de nueva generación, porque a lo mejor quedó ahí medio implícito aquí en la presentación de Fernando, son antivirales que estarían dirigidos a este nuevo blanco terapéutico que es una proteína con función estructural, en lugar de los que se utilizan actualmente, ¿no? Que son blancos con funciones catalíticas. Entonces, ¿y cuándo vas a empezar a hacer ensayos in vitro? Ya me refiero con cultivos virales y todo esto. Bueno, aquí Fernando les presentó uno de esos resultados in vitro que justo son, a ver, no sé si puedas adelantar un poco creo que no sé si la siguiente diapositiva en donde muestra esa. Estos péptidos cíclicos que mostramos aquí a la izquierda, pues es el resultado justo de un trabajo in vitro en donde se puso a prueba una librería de péptidos cíclicos usando, bueno, conteniendo todas las combinaciones posibles en la secuencia, ¿no? De un péptido de 6 o 7 residuos. Y por eso nosotros sabemos que cualquier secuencia que no sea alguna de estos 8, ese péptido o ese péptido cíclico no va a tener la propiedad de inhibición. Solamente estas 8 secuencias lo tienen. Y este es un resultado ya validado in vitro.
Bueno, de Sí, hecho, no, yo me refería in vivo, de hecho, con cultivos virales bueno, ya, y así formales, entonces, ¿no? ese paso ya lo iniciamos hace algunos años, en donde empezamos ya a llevar justo estos péptidos a planta, ¿no? Y lo que ya empezamos a hacer fue o sea, para poner a prueba, pues, ¿no? Esto y validar que efectivamente la propiedad de inhibición del autoensamblaje que ya mostramos in vitro se mantiene en vivo, fue, bueno, todavía no lo terminamos, pero empezamos ya el trabajo de transformación de plantas para que expresen estos péptidos. En principio eso les daría resistencia a infección. Claro. Bueno, digo, ahí se dice muy rápido, muy fácil transformar plantas, pero en realidad no es tan fácil. Aquí en el IPCIT hacen eso en condiciones de contención agrícola, ¿eh? Transformaciones de tomate lo están haciendo para expresar proteínas de VPH, el virus de papiloma humano, en plantas de tomate con fines de vacunar, vacunas comestibles. Y sé que tienen unas instalaciones de contención agrícola muy interesantes para eso. Y no mencionaba, obviamente aquí no trabajamos con plantas, pero bueno, muy interesante. Yo creo que hay muchas vertientes de las que podremos seguir platicando al respecto. Agradezco mucho tu disponibilidad de tu equipo para presentar sus resultados. Aquí también entiendo perfectamente bien lo de Fernando. Aquí también el primer año de la maestría son clases y el segundo son ya trabajo wet bench. Y yo procuro meterlo desde el primer año a trabajar porque muchas veces un año no es suficiente. Pero pues obviamente Fernando seguramente lo va a seguir con el doctorado y es cuando va a poder consolidar o concretar más cualquier hallazgo, cualquier acto suelto que valga la pena darle seguimiento, ¿no? Agradezco, Esperemos que así sea. vamos a confiar en que sí. Agradezco a todos su presencia, Fernando, muchas gracias. Mucha suerte. Bueno, suerte no, porque mi papá decía algo particular sobre la suerte, entonces todo va a salir bien, más bien. Espero que estén disfrutando los calorcitos por allá, no sé si ya empezó a llover. Por ahí escucho comentarios de que está delicioso la sudor. Aquí Sí afortunadamente está. está nublado y relativamente tolerable. Voy a detener la graduación. Permítanme, por favor, nomás para avisos parroquiales. Cristian,